Buen día para todos, hermanos. Así como dijo el hermano Fer, realmente es un privilegio, un gozo el que tenemos poder tener este tiempo de abrir la palabra libremente. Previamente hemos compartido la Santa Cena, un momento tan importante de comunión, y realmente simplemente agradecer al Señor por esto. Y yendo a lo que es el mensaje del día de hoy, quiero que tratemos una cuestión que compete a cada uno de los creyentes. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una identidad, y el mensaje, dicho sea de paso, por ponerle un título para facilitarle el trabajo a la hermana Cecilia, que se encarga de poner los títulos ahí donde se transmite, es una nueva identidad. Y cuando hablo de una nueva identidad, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la identidad en Cristo. La salvación, la justificación, nosotros ya la tenemos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados y tenemos una nueva identidad. Es decir, somos nuevas personas y en consecuencia a ello vivimos un estilo de vida. Ahora bien, sabemos que cuando nos convertimos, eso no significa que todo va a ser color de rosa. No somos perfectos porque aún el pecado está en nuestras vidas, no como una práctica, pero sí como algo que evidentemente puede pasar. Muchas veces nosotros dejamos de lado lo que nos identifica en Cristo, aquellas cuestiones que tienen que ver con descansar en su soberanía, con las bendiciones que Él nos da por ser hijos de Dios y que es parte de nuestra identidad en Cristo. Si pensamos en la Biblia, tenemos muchísimos ejemplos que podríamos tocar para analizar esta cuestión. Pero quiero que nos centremos en el Antiguo Testamento, en la vida de un hombre, porque muchas veces caemos en el error de decir, bueno, en el Antiguo Testamento la iglesia no está, y es una realidad. La iglesia se menciona recién en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay enseñanzas que nosotros, los que somos de la iglesia hoy en día, podemos aplicar para nosotros. Por eso Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y pensando en esto, hermanos, meditaba en quién podríamos estudiar y estuve viendo la vida de Jacob. Y quiero que veamos algunos ejemplos de su vida, cómo él obtiene una nueva identidad, en su caso una identidad real, un cambio de identidad, porque en ese entonces los nombres tenían mucho significado. Abraham, antes de ser Abraham, era Abraham, ¿verdad? Sara, antes de ser Sara, era Sarai, la esposa de Abraham. En el caso de Jacob, él era Jacob para posteriormente llamarse Israel. Y eso sucede cuando él tiene ese encuentro con ese ángel, que era una teofanía, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, que fue en Peniel, que justamente vamos a llegar a eso al final del mensaje, por supuesto. Pero quiero que veamos todos los pormenores, todo lo que ocurrió antes, para que él pueda cambiar esa identidad y vivir conforme a él. Si me pueden acompañar, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 25, versículo 21 en adelante. Génesis 25, versículo 21 en adelante. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz.
Entonces vemos cómo se da el nacimiento de este personaje que estamos estudiando, que es Jacob. Se da una revelación a Rebeca, a su madre, de que había dos naciones en su vientre. El mayor servirá al menor, y esto es importante, hermanos, que ya tengamos en mente, porque era una profecía establecida por Dios. Eso ya estaba determinado, que el mayor es el que salió primero, obviamente, de los gemelos, que era Esaú, iba a servir al menor. Esto ya estaba totalmente validado por Dios, por así decirlo. Y dice que nació primero Esaú, el primero de los gemelos, que era todo velludo, dice, ¿verdad? De hecho que por eso le ponen ese nombre Esaú, porque anteriormente se le ponía un nombre a una persona de acuerdo a una característica física o una característica de persona. Acá mismo tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Esaú, que nació y se le puso ese nombre, y por el otro nace Jacob. Y Jacob dice que nació y ya tenía la mano trabada al calcañar. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto desde su nacimiento marcaría lo que sería la vida de Jacob. Porque Jacob significa suplantador. Es decir, Jacob ya al nacer estaba intentando arrebatarle la primogenitura a Esaú. Y esa es la figura de esta enseñanza que nos muestra la Escritura. Entonces eso marcaría su vida. Jacob nació y ya estaba tratando de obtener la primogenitura, algo que le seguiría a lo largo de su vida. Entonces fue pasando el tiempo, por supuesto, y vemos ahí en el versículo 27 al 34 lo que ocurre. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tenemos unos puntos a considerar, hermanos. Vemos por un lado que dice que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Esto tenemos que aclarar, obviamente no significa que ellos no amaran a sus dos hijos. Por supuesto que Rebeca amaba tanto a Esaú como a Jacob, e Isaac amaba a Esaú y a Jacob, porque un padre ama a sus hijos. Ahora bien, evidentemente había una preferencia. En el caso de Isaac hacia Esaú, era una cuestión de que le gustaba como él era, dice, ¿verdad? Que amaba su casa, ¿verdad? Como él hacía las cosas. Por otro lado, a Rebeca le gustaba la forma en que era Jacob. Y esto, hermanos, no debe ser un tema tabú, no es para escandalizarse, porque yo sé que los padres dicen: yo amo a mis hijos a todos por igual, y no me cabe la menor duda de que es así. Pero evidentemente en algunas ocasiones hay algunas preferencias. Algunas veces el hijo, el que es más enfermo, el que tiene más problemas, el que tiene más debilidades, es al que más damos atención. Eso es algo que pasa habitualmente. Quizás en algunos casos no, pero evidentemente acá sí pasaba. Por eso Isaac tenía esta preferencia de Esaú y Rebeca a Jacob. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, la relación de Rebeca con Jacob, es natural pensar de que ellos habrían tenido una conversación de madre a hijo en la que ella le había dicho esta profecía que ya estaba establecida de que su hermano le debería servir. Podemos inferir eso. Entonces, teniendo el propósito de Dios, conocimiento de eso, teniendo esa profecía que ya estaba establecida, Jacob de todas formas estaba en su mente que él tenía que hacer algo para obtener aquello que ya le pertenecía. Porque fíjense que pasó el tiempo y él comienza a tener estas cuestiones porque Jacob tenía un carácter de negociador. Era un judío con todas las letras, sabía negociar. Era una persona que armaba artilugios, artimañas para conseguir lo que él se proponía, ¿verdad?
Y en este caso, aquello que ya le pertenecía, que Dios ya le había dado, él quería conseguirlo por sus propios medios. Entonces dice que pasó esto, ¿verdad? Esaú estaba por ahí, seguramente que no previó que se le iba a pasar el día, él conociéndole a su hermano, porque uno le conoce a su hermano, ¿verdad? Entonces uno sabe cómo es, que quizás no tomó las precauciones. Va y prepara ese guisado de lentejas, que dice que era rojo, seguramente tenía un aroma increíble. Y Esaú, viendo eso, dice que dame de comer eso. Bueno, te voy a dar, le dice Jacob, pero vamos a hacer algo. Este día véndeme tu primogenitura, dice. Evidentemente Jacob sabía que las palabras se las llevaban el viento. En ese entonces no había pagaré de por medio, no había contratos, pero la palabra, el juramento, era el pagaré en ese momento. Era el contrato que hoy nosotros conocemos. Y Jacob dice que responde de forma tan despreciando lo que era la primogenitura. Yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y el tema de la primogenitura, hermanos, no era solamente quién es el primero. En ese entonces, el primogénito tenía una herencia doble, económicamente hablando. Las tierras, las posesiones, el primogénito llevaba una doble porción. Aparte de eso, el primogénito era el líder de la tribu. Todas las decisiones que tomaba el primogénito, el líder, afectaba a toda la familia, a toda la tribu. Y por sobre todas las cosas, era heredero de las bendiciones espirituales, como vamos a ver un poco más abajo. Porque recordemos que estamos hablando de los patriarcas. Esto se transmitió a Abraham, Abraham transmitió a Isaac, Isaac a Jacob. Porque ese era el pacto de Dios para con ellos. Entonces vemos que Esaú desprecia la primogenitura y hace este trato con Jacob. Ya estaba consumada la primogenitura. Si bien Dios ya había establecido que le iba a dar a Jacob, vemos que él obtiene por sus medios. Y estas son cosas que tenemos que ir, hermanos, pensando en eso y teniendo en cuenta, ¿verdad? Cuando queremos nosotros tomar los asuntos por nuestras manos. Cuando Dios tiene el control de todo, pero nosotros decimos, yo sé que Dios tiene el control de todo, pero yo voy a hacer algo para ayudarle, ¿verdad? Que generalmente lo que hacemos es meter la pata, ¿verdad? En lugar de esperar en Dios. Más aún con semejante revelación. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a ver qué sucede. Bueno, ya se consumó la venta de la primogenitura, por así decirlo. Y ahora vamos a ver lo que hacen Rebeca y Jacob para seguir con ese plan. Y lo de Rebeca incluso era más grave, hermanos, porque Rebeca recibió la revelación directa. Sin embargo, ella también va a tomar el asunto en sus manos. Y recuerden que el tema de hoy es la identidad, la nueva identidad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos comportamos de esta manera. Decimos, somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad en Cristo, pero olvidamos que depender de Dios, de su soberanía, debe ser parte de nuestro día a día. Por supuesto, no es fácil. Cuando llegan los vientos de prueba, cuando vienen las tentaciones, sucede que hace mella en nuestras vidas. En este caso, vamos a ver ahí en el capítulo 27, no vamos a leer, hermanos, porque es un poco extenso, abarca desde el versículo 1 al 27, pero pueden leerlo después. Voy a apelar a que creo que conocemos, una historia muy conocida. Dice que llegó el tiempo, Isaac se volvió viejo y había perdido la vista, había caído en ceguera, y manda a llamar a su primogénito, que era Esaú. Obviamente él ignoraba el trato que había hecho Esaú con su hermano Jacob, cuando le había vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces le dice, bueno, mi hijo, yo no sé cuándo voy a morir, estoy viejo, así que vas a hacer lo siguiente, le dice, te vas a ir a cazar algo, vas a prepararme un guisado como me gusta, y yo te voy a bendecir, le dice. Y Esaú, ni corto ni perezoso, dejando a un lado el trato que ya tenía con su hermano, ¿qué hace? Se prepara y va en busca de la casa, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, Rebeca había escuchado la conversación que tuvo Isaac con Esaú, y ella dice, no, esto no puede pasar, dice. A mí Dios me había prometido de que el mayor serviría al menor, y cómo que ahora Isaac le va a bendecir, ¿verdad? Entonces ella toma en sus manos el asunto,
le llama a su hijo a Jacob, le dice: Jacob, escuché la conversación de tu padre con tu hermano, él se fue a buscar ahora a casa, le va a preparar un guisado de lentejas o un guisado lo que sea, y tu padre le va a bendecir, le va a dar esa bendición que te corresponde a vos, le dice. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dice Rebeca. Te vas a ir a traer uno de los cabritos que tenemos ahí en el ganado, ¿verdad? Porque Jacob no sabía ni siquiera tensar una flecha, seguramente un arco, ¿verdad? Entonces, trae el cabrito para que su madre le preparase el guisado y que él se haga pasar por Esaú. Porque recordemos que Isaac era ciego, había perdido la vista. Y entonces Jacob dice: no, que esto no sea así, porque mi padre se va a dar cuenta que yo no soy Esaú porque yo no tengo vellos. Entonces se va a dar cuenta y en vez de bendición voy a atraer maldición, dice Jacob. Ahí pueden leerlo, hermanos. Y su madre le dice: sea tu maldición sobre mí, pero haz lo que te digo. Entonces Jacob le trae el cabrito, la madre lo prepara y del mismo cabrito toma los vellos y les coloca en las manos, en el cuello, en las partes que estaban desnudas, para que su padre pensara que era Esaú y no Jacob. También le pone los vestidos que eran de Esaú a Jacob, para que de esa manera su padre no tuviera dudas que se trataba de Esaú. En fin, se presenta Jacob con esa comida, haciéndose pasar por Esaú. Realmente ahí estaba cumpliendo lo que era su identidad, era un suplantador, porque Jacob, como dijimos, significa suplantador, o el que viene detrás también dice una traducción. Y su padre, cuando le recibe, como que algo no le cuadraba. Dice: la voz es de Jacob, pero al palparle es Esaú, ¿verdad? Porque sentía los vellos y también el vestido. Y le pregunta: ¿eres tú mi primogénito? Y Jacob le dice: yo soy. Y fíjense, hermanos, esta bendición que le da Isaac a Jacob, haciendo una declaración, hermanos, desde ya. Nosotros no somos los patriarcas, no podemos agarrar este versículo, tomar y aplicarlo, porque eso sería saltar de una dispensación a la otra y aplicar cosas para Israel. Pero sí vamos a encontrar aplicaciones, hermanos. Ahí en Génesis 27, versículo 27 al 29 dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Este versículo me encanta, hermanos. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y acá comienza la bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Entonces Isaac, pensando de que estaba dando esta bendición, que ya era irrevocable, hermanos, porque más abajo él le va a decir a Esaú: yo le bendije y será bendito, porque esto estaba garantizado por Dios. Y fíjense que Isaac le da todo lo que necesita a Jacob. Primero en el versículo 28 dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Le había cubierto, por así decirlo, toda la parte económica, la parte del sustento que iba a necesitar como patriarca, y por supuesto todos los que iban a estar con él. De hecho, que esto se cumple cuando a través de José, por ejemplo, Israel es salvada, ¿verdad?, de la hambruna, nada más como un comentario adicional. Y también le dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Entonces le estaba trasladando el liderazgo a Jacob. Ese liderazgo que él ya lo tenía que haber tenido por la profecía, pero que ellos hicieron cosas para obtener. En este caso, el engaño. Por supuesto que esto va a traer consecuencias, hermanos. Y dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y esta es la bendición espiritual de Dios para con los patriarcas y la nación de Israel. Justamente en estos días tuvimos un estudio con los hermanos, con nuestro profesor de teología, también estaba el hermano Tito, y estábamos hablando de estas cuestiones de lo que es Israel y las maldiciones y bendiciones. Y nos decía él
que se ve patente en muchas naciones cómo han maldecido a Israel, y evidentemente, aunque Israel está enemistada como nación hoy con Dios, esta promesa es para el pueblo de Israel y se cumple, y naciones han sido afectadas por ello, ¿verdad? Siempre decimos que Paraguay es una nación bendita en muchos sentidos, como que acá se puede predicar libremente el evangelio, tenemos recursos, y un dato importante es que Paraguay siempre salió a favor de Israel en varias cuestiones. Siguiendo con el tema, entonces vemos que Isaac le da esta bendición a Jacob y obtiene aquello para lo cual él había nacido, pero lo obtiene por sus medios, hermano, y ahí está el problema. Ahí vamos encontrando cuál es la cuestión de este punto. Luego de eso, ahí pueden seguir leyendo después, hermanos, dice que Esaú vuelve con la casa, prepara el guisado, le acerca a Isaac para que coma, y dice que ahí en el versículo 33, dice, y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito, dice. Eso ya estaba establecido, ya no se podía echar para atrás. Ya dio esa bendición Isaac. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación, le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Aquel que había despreciado la bendición, la primogenitura, ahora también quería algo para él. Y ahí en el versículo 39 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación, hablándole a Esaú, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces cambia el escenario, hermanos. Entonces, como primera aplicación, hermanos, viendo lo que sucede en este relato, vemos a Esaú, que de hecho tiene en varias partes de la escritura, se le nombra de una forma negativa, como un impío, como alguien que desprecia las bendiciones, que no le importó vender su primogenitura y lo cambió por un plato de lentejas. Pensando un poquito en nosotros, hermanos, y nuestra nueva identidad en Cristo, muchas veces nosotros dejamos de lado las bendiciones espirituales por un plato de lentejas. ¿A qué me refiero con esto? A cuestiones pasajeras. ¿Qué era un plato de lentejas? Era algo que se comía en un ratito, ¿verdad? Y se termina. ¿Y cuántas veces los creyentes, nosotros, actuamos de esa manera? Bendiciones que nos estamos perdiendo o que estamos dejando a un lado. Y cuando digo bendiciones, hermano, no me refiero a algo material, porque también puede serlo si el Señor así le place, pero me refiero a aquello que nosotros anhelamos de las bendiciones espirituales y que estamos dejando pasar porque estamos concentrados por un plato de lentejas, porque estamos concentrados en las cosas que terminan, en esas cosas materiales, en las cosas que se esfuman en vagamente, ¿verdad? Y muchas veces tenemos esta actitud. Por otro lado, tenemos a Jacob, que si bien usó artilugios, usó un engaño, pero él valoraba las bendiciones, hermanos. Él valoraba lo que era espiritual. Por eso él, desde que era chico, estaba en su cabeza que era importante obtener aquello. Usó los medios incorrectos, eso sí, pero no se puede negar de que estaba buscando ser bendecido. Ahora bien, esto que pasó, evidentemente enfureció a Esaú. Ahí continúa en el versículo 41 en adelante. Bueno, en pocas palabras, él dijo, cuando mi papá está por morir, está viejito, cuando él muera, yo le voy a matar a mi hermano Jacob. Esaú no lo decía por decir, lo estaba diciendo con total seriedad. Él lo iba a hacer porque Esaú era realmente terrible, como se dice. Y sus padres conocían a él. Entonces Rebeca, conociendo esto, habla con Jacob y le dice, con Isaac, le dicen, Esaú le va a matar a nuestro hijo menor, entonces vamos a exiliarle de acá. Fíjense cómo comienzan las consecuencias, hermanos. Ellos no esperaron en Dios, tomaron el asunto en sus manos y ya comienzan las consecuencias. Exilio, dolor, alejarse de la familia.
Dice que Jacob huye por su vida y se va a la zona donde vivía Labán, que vendría a ser su suegro posteriormente, como conocemos. Y vemos cómo se va replicando todo aquello que él había hecho, todo ese engaño, toda esa artimaña. Se fue y conoce a alguien peor, hermanos. Porque si Jacob era un pillo, Labán era dos veces peor. Porque Labán sí que era alguien que sabía engañar, como vamos a ver un poquito. Se nos cuenta que va y conoce a Raquel, se enamora de ella. Y estaba por otro lado la hermana, que era Lea, que dice que era de ojos delicados. Esto en la escritura significa que no era de buen aspecto, al menos que no era hermosa como Raquel. Vamos a leer un poquito, hermanos. Génesis 29, versículo 16 en adelante. Génesis 29, versículo 16 en adelante dice: Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. El hermano Tito siempre bromea sobre esto cuando hace un comentario sobre el romanticismo entre el marido y la mujer. Y dice: Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venía la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, Bila por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces fíjense lo que le cuesta a Jacob su primera intervención con el suegro, como se dice, ¿verdad? Él solo le interesaba a Raquel. 7 años tenía que servir por Raquel. Llegó el momento de poseerla, de tomarla como mujer, y dice que el suegro le trae a Lea, que era la hija mayor. Cuando, en esa época había una cuestión de que la mujer se cubría y todo eso. La cuestión es que cuando llega la mañana, Jacob, grande fue su sorpresa, ¿verdad? No era Raquel, era Lea. Y le dice: ¿qué has hecho? Le dice: no fue ese el trato. Y Labán le dice: bueno, acá nosotros no hacemos así. Primero tenemos que darte la mayor. Ahora te doy la segunda, le dice, ¿verdad? Y como se dice, le enchufó las dos ahí, ¿verdad? En lugar de una. Y al final termina sirviendo 14 años solamente. A eso le interesaba a Raquel, pero tiene que quedarse con Lea y con Raquel. La primera estafa de Labán. Entonces vemos que aquello que hizo Jacob repercute en su vida. Y es que el pecado funciona de esa manera, hermanos. Nosotros no podemos pensar de que pecamos, hacemos algo y eso no va a tener consecuencias. Obviamente Dios nos perdona, Dios nos ayuda a salir adelante, nos restaura, pero trae consecuencias en nuestras vidas. Ahora bien, vamos a ver lo que ocurre. Pasaron los 14 años, Jacob ya no quería saber más nada, ahora ya se quería ir. Capítulo 30, versículo 25 al 34. Vamos a ver una de las tretas de Jacob y de Labán. Génesis 30, 25 en adelante dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado,
conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte las de ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Ahí continúa el relato, hermanos. La cuestión es que la prueba que plantea Jacob a Labán sale a favor de Jacob y se termina verificando su total integridad y cómo Dios bendecía a Jacob y a través de él también estaba bendiciendo a Labán, porque Labán dijo, me he dado cuenta que Dios me ha prosperado con tu llegada, le dice. Ahora bien, esto que pasó, evidentemente no le gustó a Labán, ya le estaba mirando con malos ojos. Sus hermanos, los hermanos de Raquel también ya estaban viendo con malos ojos a Jacob. Se nos relata ahí de que ellos terminan huyendo. Dice que Jacob toma a toda su familia, a sus esposas, todo lo que tenía y huyen de Labán. Ahora bien, Labán se entera de esto y va en persecución de ellos. Llegado a un punto, les alcanza y comienza ahí una discusión, ¿verdad? Que terminan haciendo un pacto o arreglando una cuestión. Primeramente, Labán le había culpado a Jacob de que había robado 2 de sus ídolos. Que él no hizo, por cierto, ¿verdad? Porque él era un servidor de Jehová. Pero Raquel había tomado 2 de sus ídolos y los había escondido. Y se había sentado sobre ellos, nos dice la palabra. Y no descubrió esa cuestión Labán. La cuestión es que terminan negociando y le dice Labán, bueno, has actuado locamente, le dicen una parte de Jacob, ¿verdad? Porque huyó de aquel lugar. También, ¿quién no huiría de un suegro así, verdad? Le pone una cuestión, le dice, hasta acá Jacob, le dice. Le pone un montón de piedras que se le conoce como majano, que era una especie de límite territorial, como una frontera, y le dice, hasta acá. Si vos pasás de este punto, vamos a tener problemas. Entonces Jacob tenía que seguir para adelante. Ya no podía volver hacia atrás. Labán le había puesto eso como condición, no quería saber más nada de él, y lo que tenía que seguir ahora sería para adelante. Uno diría, bueno, por lo menos ya zafó del suegro estafador, ya no le está persiguiendo. Pero grande es la sorpresa de Jacob cuando se entera de que el otro lado estaba viniendo Esaú con 400 hombres a su encuentro, hermanos. Es decir, el pecado, la vida que estaba llevando Jacob de suplantador, de engañador, le alcanzó en un punto dado de su vida. Por un lado tenía el suegro que le estaba persiguiendo, zafó del suegro, ahora el hermano estaba viniendo por el otro lado. Y ya no había a dónde ir, hermanos. Ya no había salvación. Acá era probablemente un final funesto, ¿verdad? Y vamos a ver, lo más curioso de todo, hermanos, es que en todo momento Jacob, hasta el último momento, trató de conseguir sus propósitos o de hacer las cosas a su manera. Ahí vamos a leer en el capítulo 32 de Génesis, versículo 20 al 21. Génesis 32, 20 al 21 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Jacob se le venía la noche, como se dice, Esaú con 400 hombres a su encuentro. ¿Qué hace Jacob? Ahí en el capítulo 32, pueden leerlo después, hermanos, está todo relatado. Se dice que él divide el campamento en 2. En caso de que Esaú ataque uno de los campamentos, el otro campamento pueda huir. Ya estaba previendo él, estaba tomando el asunto en sus manos. Y después hace otra estrategia. Arma un conjunto de presentes, todo lo que tenía ganado,
y lo reparte en 3 porciones. Y cada presente iba siendo llevado por un séquito de sus servidores y se iban adelantando a Jacob. Entonces, la primera comitiva se encuentra con Esaú y le dicen, esto te manda tu siervo Jacob. Fíjense que le cambia el nombre, el siervo ahora pasó a ser porque quería salvar su vida, ¿verdad? La segunda comitiva, otro presente. Nuevamente, tu siervo Jacob te envió. Entonces, para ir apaciguando la ira de su hermano, de Esaú. Y así hace con las 3 comitivas. Es decir, hasta el último momento él intentó usar sus artimañas. Lo que era hasta ese momento. Era una persona que estaba viviendo conforme a sus propias fuerzas. Y vamos a ver lo que sucede, hermanos, el punto de quiebre de Jacob, que es Peniel. Ahí en el capítulo 32, versículo 22 en adelante, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vemos lo que sucede entonces, hermanos. Jacob estaba a punto de tener el encuentro con su hermano Esaú. Y fíjense que accede a Peniel él solo. Y dice que se encuentra con este varón, con este ángel, que en realidad era Dios mismo manifestado en el Antiguo Testamento, una teofanía, es decir, el ángel de Jehová. Y dice que comenzó a luchar con él. Y esta lucha era una lucha literal, hermano. Era una lucha física, pero por sobre todo una lucha espiritual. Obviamente, Dios si quería lo podía vencer, ni siquiera con su presencia, ¿verdad? Con un suspiro, ¿verdad? Con un soplo. Pero Dios estaba dejando que Jacob tenga esa lucha. Dice que le toca ahí en ese lugar, lo descoyunta, pero él se aferra a pesar de eso. No le soltó, dice, no te dejaré. Estaba dolido, estaba tocado, pero no te dejaré hasta que me bendigas, dice. Porque él necesitaba ser bendecido en ese momento, necesitaba cambiar su identidad. Y es ahí donde Dios le dice, ya no será más tu nombre Jacob, ya dejas de ser un suplantador, ahora sos Israel, le dice. Y fíjense, hermano, Israel que hasta hoy en día es la nación de Israel, ¿verdad? Con sus descendientes. Y le cambia la identidad y le dice, has vencido, le dice. Obtuvo lo que tanto se propuso, y ahora Dios le mostró de que él tenía que saber depender de él y no de sus fuerzas. Y cambia su nombre a Israel y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Era lo que necesitaba Jacob para emprender una nueva vida. Ahí siguiendo en el relato se nos relata de que al final Esaú le perdona, llegan a un acuerdo, se va del lugar y Jacob se establece, dice que compra ahí unas propiedades, o sea, unas tierras, y se establece en el lugar. Ahora bien, hermanos, al final de todo esto vamos a sacar algunas aplicaciones. Quiero que veamos un pasaje en Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 21. Hebreos 11, versículo 21.
dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un post-Peniel. ¿Qué significa? Es algo posterior a ese encuentro que tuvo con Dios en esa lucha. ¿Por qué? Porque él dejó de ser lo que era y entendió que debía depender de Dios. Por eso dice por la fe, porque era un hombre de fe, por eso está en la galería de los hombres de la fe. Dice que bendijo a los hijos de José refiriéndose a Manasés y a Efraín, y dice que adoró apoyado en el extremo de su bordón. ¿Qué significa eso? El bordón es el bastón, simbolizando la vejez. Es decir, Jacob ya era un anciano, era una persona que necesitaba un bastón, pero a pesar de eso le estaba adorando, porque ya había cambiado su identidad. Él era diferente. Él estaba adorando en su vulnerabilidad, entendiendo que debía depender de la soberanía de Dios siempre. Entonces, hermanos, cuando el Señor le cambia esa identidad, Él vive de una forma diferente y se puede ver en este pasaje y en tantos otros que vamos a encontrar si buscamos también en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, pensando un poquito en esto, volvemos a reiterar, nosotros no somos ninguno de los patriarcas. No podemos decir maldito lo que te maldijeren, bendito lo que te bendijeren, porque eso es para Israel. Pero evidentemente hay aplicaciones y patrones de conducta que uno ha de esperar en la vida de un creyente. El Señor a nosotros ya nos dio una nueva identidad en Cristo. Eso ya está, hermano. Ya somos salvados, somos justificados. Pero hay que vivir en consecuencia de eso. Y viendo la vida de Jacob, uno va a encontrar que muchas veces no adopta lo que debería ser nuestro estilo de vida. Y tiene comportamientos similares a lo que tuvo Jacob. El primer punto es la soberanía de Dios, hermanos, que ya mencionamos. Jacob, como vimos, a lo largo de su vida intentó hacer las cosas a su manera. A las malas aprendió con dolor, con exilio, con muchas situaciones que él pasó por no entender esto. Y muchas veces nosotros, teniendo una identidad en Cristo, seguimos viviendo a nuestra manera. No dependemos de Dios, no le buscamos en oración, no ponemos el asunto en sus manos y más bien descansamos en nuestras propias fuerzas. Lo que mencionamos, ¿verdad? Algo tengo que hacer yo para ayudarle a Dios, entre comillas, a resolver esto. También que los pecados tienen consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, repercute. Algunas veces son consecuencias irreversibles. Consecuencias en todo ámbito. Vemos todo lo que ocurrió en la vida de Jacob. Así también nosotros, una vez que somos de Cristo, sabemos que el pecado está en nosotros. Eso es una realidad, como dice Pablo, que él tiene esa lucha interna queriendo hacer el bien, pero que su antigua naturaleza también está ahí presente. Pero evidentemente no debe ser una práctica. Y no podemos decir, somos salvos por gracia y la salvación no se pierde y por eso vamos a pecar. No, porque si pecamos deliberadamente, evidentemente no somos del Señor. Entonces, esa es otra aplicación que encontramos. También las bendiciones se buscan, hermanos. Como dijimos, Jacob puede ser que cometió muchos errores, fue una persona que hizo muchas cuestiones equivocadas, pero evidentemente él buscaba esas bendiciones. Quiero que veamos, ahí en Hebreos donde estamos, pero en el capítulo 12, versículo 15 al 17, Hebreos 12, 15 al 17 dice: mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, fíjense cómo se menciona a Esaú, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. Despreciar las bendiciones, como ya mencionamos, las bendiciones de Dios por un plato de comida como fue Esaú. No debemos ser así, dice, y esto se encuentra en el Nuevo Testamento. No podemos nosotros pretender que el Señor nos bendiga. Vuelvo a reiterar, una bendición puede ser un familiar que se convierte, tener un tiempo más de estudiar la palabra, que nuestros hijos sean obedientes, que nuestros hijos sigan el camino de Dios. Si bien eso es algo personal, la salvación
como vamos a ver enseguida el último punto, evidentemente eso se pasa. Entonces las bendiciones para que lleguen tienen que haber una vida de comunión con Dios y esa comunión se logra en la intimidad. Uno puede tener, como siempre decimos, una apariencia de piedad, mostrarse algo, pero en realidad no es eso. Y eso el Señor lo sabe en la intimidad. Entonces esas bendiciones llegan cuando nosotros estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Y hay veces que hacemos cosas que como creyente, hermano, nosotros sabemos, pero es increíble, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces tenemos un familiar que está enfermo, una persona querida, y oramos por su salud. Y obviamente que es importante, pero ¿de qué le sirve sanarse si no es de Cristo y después se muere y va al infierno? En vez de orar, Señor, usa esta situación para que Él se arrepienta, para que quebrante su corazón y que se vuelva a ti, ¿verdad? Y obviamente que se sane si es tu voluntad después. Nada más un ejemplo que estoy dando, hermanos. Entonces las bendiciones evidentemente siguen a un patrón de vida, ¿verdad? No significa que no van a haber pruebas, que no va a haber situaciones difíciles, porque todas las atravesamos, pero estamos hablando en el andar general del creyente. Ahora, otro punto es que las bendiciones se transmiten, hermanos. En el caso de Abraham, Isaac, Jacob, era una transmisión directa, porque como dijimos, es la nación de Israel. Maldito lo que te maldijeren, bendito lo que te bendijeren. Ellos podían decirlo porque tenían esa autoridad de Dios. Entonces, por eso Isaac tiene esa convicción, yo le bendije y será bendito. Nosotros no podemos hacer eso, hermano, evidentemente. Pero sí, como estamos sembrando hoy, vamos a cosechar después. Eso es una realidad. Las cosas que estamos enseñando a nuestros hijos, a las personas a nuestro alrededor. Entonces, tener una palabra, cuando hay algo injusto y tener una palabra de bendición, eso demuestra lo que realmente somos nosotros en Cristo, nuestra nueva identidad, porque vamos dando bendición a nuestro alrededor. Y no se trata de que yo te bendigo, eso no es, hermano. El Señor te bendiga, ¿verdad? Obviamente nosotros invocamos al Señor Jesucristo y Él es el que bendice a la persona, pero nuestra actitud de bendecir y no maldecir. 2 versículos, hermano, en Romanos 12. Romanos capítulo 12. Y esto sí que es difícil, hermanos, pero está en la palabra. Romanos 12, versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Anda a decirle eso a una persona que es perseguida, hermanos, ¿verdad? Uno diría, ¿cómo le vas a bendecir? Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que hacer agentes de bendición aún en esas circunstancias. Así como el Señor, ¿verdad? Hoy se compartió mucho en la Santa Cena lo que es la vida del Señor, ¿verdad? Como Él era y cómo Él bendecía a los que le hacían mal. Ese debe ser nuestro modelo, ¿verdad? Obviamente que no es fácil, hermanos, pero hasta en ese sentido estamos llamados a ser de bendición. También en Primera de Pedro, el último pasaje ya, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendiciones. Entonces, evidentemente el Señor nos bendice con la salvación en Cristo y nos da grandes bendiciones espirituales que son inescrutables, como dice en Efesios, las inescrutables riquezas de Cristo no se puede cuantificar, significa eso. Y teniendo la nueva identidad en Cristo, hermanos, que nosotros ya nacimos todos de nuevo, ya somos salvados, eso no está en juego, pero evidentemente, si tenemos un patrón de conducta como el que tuvo Jacob antes de Peniel, no dependía de la soberanía de Dios, era una persona que hacía las cosas por su medio, con el pecado, dejando a un lado todo lo que era la observancia de Dios en su ley. Y cuando no transmitimos bendición a nuestro alrededor, eso evidentemente no forma parte de nuestra identidad en Cristo. Eso es algo que tenemos que anular y vivir conforme a la nueva identidad en Cristo que tenemos
Y es total dependencia de Dios, ser agentes de bendición y transmitir bendición a nuestro alrededor. Es el deseo de mi corazón, hermanos, que esto pueda llenar nuestros corazones realmente, que nos fijemos en las bendiciones espirituales, aquello que trasciende, aquello que vemos en este momento, pero que se va a extender a lo eterno, porque todas las bendiciones que nosotros tenemos y que podemos transmitir a las personas, eso finalmente el Señor va a juzgar cuando estemos en su presencia, hermanos. Que eso sea nuestra meta, nuestro pensamiento, que siempre dependamos de la soberanía de Dios, hermanos. Vamos a orar para culminar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque primeramente pudimos tener ese recordatorio, ese memorial de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Te damos gracias porque eso es lo que nos tiene aquí, totalmente justificados, salvados y conectando con el mensaje, con la enseñanza, que es lo que nos dio nuestra nueva identidad en Cristo. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a esa identidad, que dependamos siempre de tu soberanía, que siempre nos preocupemos por las bendiciones espirituales y fijarnos en aquello que realmente importa. Ayúdanos a fortalecer nuestras vidas, también en lo personal y como congregación. Te pedimos por todos los proyectos, por todas las cuestiones pendientes de este lugar, que nos ayude siempre. Y te agradezco por cada una de las vidas de mis hermanos. También te pedimos por aquellos que no pueden estar por diferentes situaciones, que próximamente podamos estar todos juntos. Ahora te pedimos que nos guardes al salir de acá y también el resto de la semana. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.